Vamos a resolver la pregunta 1, 2, 3 y 4 que son teóricas, ¿sí? Esas preguntas son todas de verdadero o falso y lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando es falso vamos a poner el por qué, ¿sí? Entonces la primera pregunta te dicen, con respecto a la temperatura, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Dice, microscópicamente es una medida de la calidez o frialdad del cuerpo. La temperatura mide la calidez o la frialdad del cuerpo, pues la verdad es que no, porque en sí la temperatura mide la agitación de las moléculas, microscópicamente hablando, porque las moléculas son microscópicas. Por lo tanto, pones falso, ¿por qué? Porque no corresponde al concepto de temperatura, ¿sí? Falso porque no corresponde al concepto de temperatura. Segunda pregunta. Microscópicamente es una medida de la energía translacional media de las moléculas del cuerpo. Ajá. Hay que entender palabra por palabra. Energía, está bien. Cinética, que ya sabemos que tiene que ver con movimiento. Translacional tiene que ver que las moléculas viajan. Media quiere decir promedio de las moléculas de un cuerpo. Y este concepto no se parece mucho al concepto que hemos dado de temperatura, agitación de las moléculas, en resumen. Pues sí, esto es verdadero. ¿Sí? Es verdadero porque es el concepto de temperatura, solo que un poquito más ampliado. 0 grados centígrados implica el cero absoluto. Falso. Porque el cero absoluto, pues es mucho más abajo de 0 grados centígrados, ¿sí? Es 0 grados Kelvin y eso es menos 273 grados centígrados, ¿sí? Entonces acá pones falso porque es a menos 273 grados centígrados. Siguiente, la temperatura mide el grado de agitación molecular de un cuerpo. Verdadero, porque es el concepto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 te dicen, con respecto a las escalas termométricas, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. La escala Celsius es absoluta. Falso, es relativa. 0 grados centígrados implica mayor vibración molecular que 0 grados Fahrenheit. Hay que pensar, mayor vibración molecular. O sea, en otras palabras están diciendo más temperatura. Pues sí, mira, si hacemos un pequeño esquema, acá hay 0 grados centígrados, ¿sí? Y acá hay 32 Fahrenheit, ¿sí? Porque estos son los puntos de congelamiento del agua. Entonces el 0 Fahrenheit estaría por acá, 0 Fahrenheit. Entonces, 0 grados centígrados implica mayor vibración molecular que 0 Fahrenheit. Pues sí, sí implica, o sea, es mayor temperatura. ¿La temperatura de menos 3 Kelvin es absurda? Sí, es absurda. ¿Por qué? Porque la escala Kelvin es una escala absoluta. Empieza desde cero. Siguiente, ¿la escala en el sistema internacional es el Kelvin? Sí, porque la escala Kelvin es la escala usada en las investigaciones científicas. ¿Sí? No, perdón, esto es falso. Porque la escala en el sistema internacional es... Acá hay un error, perdóname. La escala en el sistema internacional es el Kelvin, ¿sí? De las investigaciones científicas. Ahora, que sea la escala internacional no quiere decir que es la más usada, sino que es la centígrada. O sea, esto es verdadero. ¿En qué me estaba equivocando? ¿Te acuerdas cuando hiciste el tema de magnitudes, de análisis dimensional? En ese tema se hablan de las magnitudes fundamentales y se habla que la unidad de la temperatura es el grado Kelvin y esa es la unidad del sistema internacional. Esa es la respuesta. Ahora, a menos 273 grados centígrados es el cero absoluto. Sí, sí, es el cero absoluto de esta temperatura. ¿La escala Kelvin es absoluta? Sí. ¿La escala Celsius es relativa? También. Y eso es todo con respecto a la pregunta 2. En la pregunta 3 nos dicen, con respecto a los puntos de solidificación, ese es el de fusión, y de ebullición del agua al nivel del mar, indique si es verdadero o falso como corresponde, ¿no? Recuerda, al nivel del mar están hablando, ¿sí? Entre ambos puntos la escala Celsius tiene 100 divisiones. Pues sí, mira, si hacemos un pequeño dibujito, la escala Celsius, el punto de ebullición es a 100 y el punto de fusión es a 0, ¿sí? Por lo tanto tiene 100 divisiones, verdadero. El punto de solidificación es a 32 Fahrenheit, sí, ya te lo había mencionado. Si ponemos acá el Fahrenheit es a 32, también verdadero. Entre ambos puntos de la escala Fahrenheit tiene 180 divisiones. Ajá, acá hay 212.
212 menos 32 son 180. Esto es correcto también. ¿El punto de ebullición es a 212? Sí, acá ya lo hemos mencionado. Así que en esa pregunta todo es verdadero. Continuando con el ejercicio 4 dice, con respecto al cero absoluto, recuerda, cero absoluto, indique verdadero o falso. ¿Las moléculas del material están vibrando en el cero absoluto? Falso, porque se llama cero absoluto porque no vibran las moléculas. Entonces, ¿por qué no vibran las moléculas en el cero absoluto? Ese es el porqué. Siguiente, ¿debe existir un reposo absoluto de los átomos o moléculas de un cuerpo? En el cero absoluto, claro que debe existir, eso es verdadero. Después, ¿es una temperatura ideal imposible de lograr? Bueno, la verdad es que todavía se considera como algo ideal. No se ha llegado al cero absoluto todavía, pero sí a temperaturas cercanas. Esto es correcto. Menos 450 grados Fahrenheit está por encima del cero absoluto. Pues esto es verdad. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, el cero absoluto en Fahrenheit está a menos 462. Si no sabes si esto es correcto, entonces simplemente vamos a hacer una pequeña conversión. Tengo Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Rankine menos 492 sobre 9. Elimino esto. Y tú sabes que se puede hacer esto, ¿no? Menos 460. El cero absoluto en la escala Rankine es a 0. Entonces el Fahrenheit sería igual a menos 460 porque esto valdría 0. Entonces te preguntan, ¿menos 450 grados Fahrenheit está por encima del cero absoluto? Sí, porque este es el valor para cero absoluto. Entonces está más arriba, es correcto. Y eso es todo con respecto de las preguntas teóricas del 1 al 4 de la página 285 de tu libro. Nos vemos, chao.